Buenos días, me presento. Soy Liam Eduardo Velasco Villagrana. Soy miembro del equipo número 2 y hoy les voy a hablar sobre el perfil de la metodología observacional. Primero que nada, debemos de entender qué es la metodología observacional. Para esto tenemos que distinguir qué es la metodología observacional y qué es solamente observar. En nuestro caso, la metodología observacional ya es algo científico, es algo estricto en la manera de que solamente toma ocurrencias perceptibles que pueden ser organizadas de manera, de manera ordenada y de manera clara. Esto haciendo que los datos que se perciben y después se organizan tengan una buena calidad, sean veraces y sean útiles realmente. Y hay que pensar cuál es su objeto de estudio, qué es lo que se encarga de estudiar. Pues realmente esto es algo muy grande, puede utilizarse para cualquier cosa que requiera un carácter más científico, más formal. Pero en este caso, es muy importante para el comportamiento humano, ya que el comportamiento humano es algo que se tiene que observar, se tiene que entender, y no simplemente es observarlo y ya. Se tiene que categorizar, se tiene que ejemplificar, se tiene sobre todo que organizar para que pueda ser fácilmente entendible. Y un dato que es muy importante sobre esto, de por qué la metodología observacional está agarrando fuerza o tiene que agarrar fuerza, es de que las universidades y las organizaciones importantes están dejando de utilizar el formato APA, la norma APA, debido a que se tiene entendido que los datos no se pueden reutilizar. Entonces, para cada investigación se tiene que tener un perfil diferente, un perfil nuevo. Y en este nos tenemos que basar para, para las nuevas investigaciones. Sí es necesario las bases de datos que se tienen desde antes, el formato APA, que referencia a escritos anteriores, pero como tal no se intenta despegar de él. Y así hay que entender que al igual que otras técnicas, al igual que otras herramientas de investigación, esta cuenta con características muy importantes que las distinguen. Una de estas es de que se desarrolla en contextos habituales y naturales. A lo que me refiero con esto es de que lo que se observa, lo que se anota, es algo que ocurre de manera espontánea, no es algo que se plantea específicamente, por ejemplo, en un laboratorio o en un ambiente muy controlado, sino que esto es, dice la diapositiva, natural. Otra característica importante es de que el perfil que se tiene que tomar está hecho específicamente para lo que se va a tratar, a su vez que teniendo parámetros o situaciones en un rango específico que son las que se deben de tomar en cuenta. Y así llegando al tercer punto, yendo de la mano del anterior, desde un principio se tienen objetivos planteados. Estos objetivos, desde antes, se analizan, se plantean, discuten para después tomarlos en la investigación. Y ahora les voy a presentar algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, es el balonmano. La investigación se realizó en el 2009 por distintos autores. ¿Y qué fue lo que se planteó desde un principio? El perfil que se tomó de este era la detección de patrones. Se sabe intentar analizar, como dije antes, qué patrones se presentan entre los participantes de este deporte. El segundo ejemplo sería deportes de combate, ya sea lucha grecorromana, esgrima o similares. Y los autores Iglesias, Gasset, González y Anguera, se presenta la investigación en el año 2010. Y aquí la finalidad es mm, es ver cuáles son las interacciones competitivas entre los miembros de distintos equipos o de los individuos que participan en el deporte como tal. Y algo muy importante a notar es de que aunque sea un mismo tema, puede haber muchos perfiles que se puedan tomar. Aquí, por ejemplo, el fútbol de adultos, se realizaron distintas investigaciones en el 2002, 2011 y 2003. Vieron diferentes perfiles que se tomaron de una sola cosa. Análisis del juego, el juego como tal, cómo se, cómo se desarrolla, el análisis táctico,
las tácticas que utilizan los jugadores mientras compiten. Y otro perfil sería la interacción entre los jugadores. Este, este se explica solo, la verdad, pero bueno, igual para indicar que es como los jugadores interaccionan entre ellos mismos, si actúan de manera agresiva, si actúan de manera compañerística o de qué manera actúen. Y para terminar, un último ejemplo sería en el voleibol. Aquí en el voleibol, investigación realizada por Salas, Molina y Anguera, que fue en el 2008, se tomó como el perfil la defensa de primera línea. ¿A qué nos vamos a referir con esto? ¿Cuáles, cuáles son las acciones que los participantes realizan cuando están dentro de la primera línea? ¿Cuáles son los reflejos que estos tienen? ¿Qué es lo que se necesita? Etcétera, etcétera. Y bueno, ya para terminar, muchas gracias por escucharme y por ver nuestra presentación.